vamos a comenzar porque tenemos un muy poco tiempo y es bien importante, sobre todo para las personas que vienen por primera vez a una convención. ¿Dónde están las personas que vienen por primera vez a una convención? Bien, vamos a darles un súper aplauso, una gran ovación a las personas que vienen por primera vez a una convención. Todo. Y pues yo creo que una convención se dirige mucho a uno, a la persona que viene por primera vez a una convención. Miren, cuando yo fui por primera vez a una convención, yo estaba como tú sentado allá en un huequito en el último rotito del auditorio. De eso hace 7 años, un poquitico más de 7 años. Y yo fui a una convención a Bogotá, Colombia, yo estaba ya metido en un huequito y yo decía, qué gente más loca esta. Qué gente más loca esta, porque yo venía de la universidad, yo era rector de una universidad privada y pues en esas universidades no se ve tanta emoción como se ve aquí en estos sitios, ¿verdad? En ninguna parte vemos tanta emoción. Y yo estaba allá y yo recuerdo que yo veía desde allá de ese huequito que la gente, habían unos diamantes que en tarima gritaban, decían 100 diamantes en Colombia y la gente casi se pelaba, decía yo soy uno. O sea, la gente casi se quitaba la ropa gritando yo soy uno. Y yo estaba allá atrás, sentado en un huequito allí, y la gente, los diamantes volvían a gritar en la tarima, 100 diamantes en Colombia, y la gente casi pues levantaba los pies y decían yo soy uno. Y yo nunca dije que era uno. Nunca yo grité que era uno porque yo ya sabía que iba a ser uno. Yo ya sabía que iba a ser uno. Porque cuando yo vi la dimensión del negocio, cuando yo vi tanta gente emocionada, yo dije, esto tiene que ser muy inteligente, porque la gente estaba extremadamente emocionada. Yo llevaba muchísimo tiempo trabajando en cosas que no daban emoción y yo no veía a la gente tan emocionada como la había visto allí. Y yo empecé a hacer el negocio y cada que yo iba a una convención, la gente volvía y gritaba. 100 diamantes en Colombia y todo el mundo. Yo creo que eso está bien que la gente lo haga. Lo que yo te digo es que yo no lo hice porque yo empecé a guardar un silencio previo y yo empecé a educarme en el negocio y empecé a entender el negocio y empecé a avanzar un poquito en el negocio para ir entendiendo y empecé a decidir que yo iba a ser un diamante de este negocio. Y entonces yo dije, pues si yo ya tengo claro que voy a ser un diamante de este negocio, ¿para qué hago tanta bulla? ¿Para qué rayos hago tanta bulla, verdad? Y entonces empecé a no hacer bulla y tal cual, desde ese momento yo me volví un agente secreto de este negocio. Yo era un agente invisible de este negocio. Yo era un agente secreto de este negocio cuando yo llego a la universidad después de esa convención. Yo llegué emocionado y la secretaria me decía, doctor, yo lo veo muy contento. Y yo estaba realmente contento, porque yo había descubierto que con este negocio yo me hacía libre. Yo en todos los CDs había escuchado que yo me hacía libre. Y entonces yo estaba realmente contento, extremadamente contento, y ahí es la primera gran diferencia que tú vas a encontrar, sobre todo los nuevos que están en esta convención. Tú ves a la gente aquí feliz y vas a darte cuenta que a medida que avanzas en el negocio, esa felicidad aumenta porque tú vas entendiendo más el proyecto y te vas dando cuenta que tú lo puedes hacer. Yo estaba allá en ese huequito y poco a poco me fui viniendo hacia acá y a los 6 meses yo ya estaba sentado allí como están sus líderes sentados porque empecé a poner el trabajo. Y empecé a querer hacer el negocio y a desarrollarlo a una velocidad un poquito mayor. Y vamos a hablar del primer reto que tú vas a tener en este negocio. El primer reto que tú vas a tener en este negocio lo vas a tener y lo vas a encontrar en uno de los últimos libros que nos acabamos de leer de Robert Kiyosaki, que se llama La ventaja del ganador. El libro acaba de salir al mercado, yo sé que aquí en los Estados Unidos ha salido ya hace rato y la gente lo tuvo que haber leído. Pero cuando llegó a Colombia yo compré el libro y me lo leí, y una de las cosas que me impactó en la primera parte de ese libro dice:
Los nativos africanos, cuenta una historia que a mí me impactó y ese va a ser el primer reto que tú vas a tener en este negocio, sobre todo el nuevo que viene al negocio y viene a una convención y sale allí a la calle y empieza a afrontar el primer reto que se vislumbra en un pasaje que Kiyosaki tiene en ese libro. Dice, los nativos de África cazan a los monos, o sea, a los changos. Changos le dicen los mexicanos, ¿verdad? Dice, los nativos africanos, la forma de cazar a los changos es que meten nueces en los troncos de los árboles y los monos meten las manos a coger las nueces y claro, cuando agarran la nuez, la mano se ancha y ya no pueden sacar la mano del tronco. Y entonces los nativos africanos se acercan y cazan de manera serena a los monos sin ningún esfuerzo, porque los monos son incapaces de soltar la nuez. Y dice, es increíble el parecido de los seres humanos a los changos. Dice, los seres humanos nos comportamos muy parecidos a los changos, porque la mayoría de la gente vive metida en un hueco, con un empleo improductivo, en un círculo vicioso de la pobreza porque les da miedo soltar la nuez. Y ese era mi caso antes de yo entrar a este negocio. ¿Qué me hizo soltar la nuez? Yo estaba metido ahí en la rectoría de una universidad de una ciudad chiquita al sur de Colombia y yo era un soñador desde chiquitico, yo desde chiquitico soñaba de que yo podía hacer alguna cosa diferente a lo que los demás hacían. Pero cuando yo me educo en la educación que todo el mundo va, yo termino con las manos metidas en el tronco, en ese tronco, y a mí me daban así en las manos y yo no podía sacar las manos del tronco. Me daba susto soltar la nuez. La nuez mía era una carrera. Había estudiado una carrera, la nuez mía era un puesto en la universidad y me daba susto soltarla. ¿Qué me hizo soltar la nuez? Los libros. Empezaron a pasarme libros y yo empecé a leerme esos libros y empecé a dimensionar que si yo leía esos libros y yo escuchaba los CDs que me prestaban de este negocio, yo empezaba a tenerle menos miedo de soltar la nuez y eso empezó a operar a mí. Empecé a entender el primer problema que todos los seres humanos tenemos cuando ingresamos al negocio de Amway. ¿Y saben cuál es? Si nosotros no entendemos ese primer problema, nosotros nos estrellamos en el negocio de Amway. Y para que más o menos ustedes lo entiendan, resulta que nosotros venimos programados desde chiquitos. Desde muy pequeñitos nosotros venimos programados para meter la mano en el hueco del tronco. Desde chiquiticos nos han programado para trabajar, nos han programado para eso. Y cuando nos hablan de un negocio, de una oportunidad que genera libertad, a nosotros eso nos produce miedo. En síntesis, lo que les quiero decir es que nosotros traemos un software en el coco, nosotros venimos programados con un software en el coco. Y digamos que más o menos este negocio, cuando nosotros llegamos al negocio, y esto es muy importante para los nuevos y obviamente para los nuevones, ¿verdad? Para los nuevos, los nuevones son gente que llevan 2, 3, 4 meses en el negocio, que no son tan nuevos, yo les llamo nuevones, ¿sí me entienden? Y entonces es muy importante entender un criterio del negocio, y es que el negocio, cuando tú llegas al negocio, y eso te demora un pedazo de tiempo, digamos que nosotros venimos con Windows en el coco, Windows 3.1 por ahí, y resulta que el negocio de Amway rueda en Mac. ¿Qué pasa si tú le metes a un computador que tiene Windows un programa que rueda en Mac? Lo vomita, no lo entiende.
no lo entiende, y lo que nosotros hacemos en este negocio es que empezamos a reprogramar el coco, empezamos a vislumbrar cosas que los demás no ven, y empezamos un cambio de software, y el mejor cambio de software en este negocio empieza cuando tú vienes a una convención. Empieza cuando tú vienes a una convención, digamos, que te instalan el primer CD en el coco. Te instalan la primera inquietud en tu coco y entonces uno empieza a avanzar en el camino de este negocio y uno empieza a pensar diferente, y entonces te vas a dar cuenta que como cuando uno sale a dar los planes, lo primero que tienes que ir entendiendo de qué se trata el negocio de Amway, porque la gente de allá afuera juzga el negocio porque lo juzga con el software que ellos tienen allá afuera. Yo te voy a recorrer por estos minutos que voy a tener esta noche aquí al nuevo para que te des cuenta que no importa si tú vienes del sitio más recóndito de México, de tu país donde viniste, o del sitio en Estados Unidos donde vivas, tú también puedes hacer el negocio, porque no importa que tú hayas o no tenido una carrera, igual vas a tener el mismo reto de cambiar el software, porque el software que tenemos los que estudiamos las carreras y los que no estudiaron las carreras, finalmente es el mismo. Finalmente es el mismo Windows. O sea que tú vas a entrar al negocio a cambiarte el software que vas a tener en tu cabezota desde que entras al negocio. ¿Me entiendes? Y entonces, pues yo empiezo a ver ese detalle, y claro, obviamente cuando yo empiezo a leer los libros del negocio, empiezo a escuchar los audios del negocio, empiezo a entender de qué se trataba el negocio de Amway. Y lo primero que yo empecé a entender era que el negocio de Amway se trataba de construir una organización. Imagínate el reto. Se trataba de construir una organización, y la gente que estaba allá afuera, en Popayán, en esa ciudad chiquita donde yo vivía, creían que el negocio de Amway era de vender productos. O sea, la percepción que tenía el de allá afuera, creía que el negocio de Amway era de vender productos. Cuando yo empiezo a leer y a escuchar y a ir a una convención y a enterarme de qué se trataba el negocio, empecé a entender que el negocio de Amway lo que se trataba era de construir una organización, de construir una organización que claro iba a consumir productos, que claro iba a facturar productos y que claro iba a vender productos, pero por encima de todo iba a construir primero que todo una organización. Si ustedes se dan cuenta, allá afuera, la gente que trabaja en lo que sea puede vender productos, puede facturar productos, hacer lo que sea, pero no construyen una organización. En cambio nosotros estamos construyendo una organización. Cuando yo entendí ese pedacito, yo dije, ¿a quién hay que matar? Porque me dijeron que yo iba a construir una organización y que esa organización iba a durar por toda la vida, que me iba a permitir la libertad. Entre 2 y el 5.º año me iba a permitir la libertad si yo entendía que lo que se trataba era de construir una organización. Entonces los primeros elementos que tú tienes que aprender, el nuevo que viene aquí, es que hay que desarrollar las habilidades del liderazgo, porque tienes que hablar con personas, porque lo que se trata el negocio de Amway es de construir una organización. Allá afuera yo nunca había tenido una oportunidad como esa. ¿Cómo empiezo yo en el negocio de Amway? Como tú viniendo a una convención. Y yo recuerdo que antes de yo venir a una convención, una vez en ese puesto de la rectoría donde yo estaba, el que me auspició a mí había dejado un papel que decía Amway en la esquina del papel. La percepción que la gente de allá afuera tenía del negocio de Amway era perversa. Era muy mala porque habían dañado la reputación del negocio. Y entonces cuando alguien llegó ahí a mi escritorio y vio ese papelito, me dijo, doctor, ¿usted se metió a eso de Amway? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, yo no sabía qué decirle. Yo me quedé viéndolo y yo le dije, sí, por consumir. Como quien dice, perdóname la vida que yo me metí a eso, pero fue por consumir solamente. Dicen, el network marketing
conocido en el pasado como marketing multinivel, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo estaba ahí rector de una universidad, y yo digo, ¿cómo así que este es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía? Y yo le dije, tráigame eso otra vez aquí, yo ahora sí le cuento. Porque había empezado a reprogramar el software, Y miren la actitud que empecé a tener con el negocio. Yo empecé a entender que los de allá afuera no tenían ni rayos de idea de la oportunidad tan increíble que esto era. Y entonces yo empecé a educarme para entenderla yo. Porque si yo la entendía, yo iba a tener el resultado. Si yo la entendía, yo iba a tener el resultado. Si yo la entendía, yo iba a hacer que otros la entendieran. Y les quiero mostrar la mayor riqueza que tiene el negocio de Amway. Es que la gran mayoría de la gente no lo entienden. Porque si todo el mundo lo entendieran, esto no sería buen negocio. ¡Ay, tan inocentes! ¿Sí me entienden? Si la gente entendiera, si la masa total entendiera, no, yo me quiero meter por montones, esto no sería buen negocio. El negocio de Amway es buen negocio, es porque la masa, la gran mayoría de gente no entiende. Y entonces los únicos que pueden lograr hacer el negocio de manera exitosa son aquellos que se educan y logran que otros se eduquen también. Son aquellos que se educan y logran que otros también se eduquen. Y entonces, obviamente, miren, yo empecé a tener retos dentro del negocio y claro, como yo decía, yo ya empecé a cambiar mi software. Entonces, cuando yo entiendo que yo estoy cambiando mi software y que yo tengo una actitud diferente aquí, que yo tengo una percepción del negocio distinta, yo tengo que entender al otro. El otro no es que sea tonto, sino que mi no entender. El otro no entiende de qué se trata. Y les voy a contar cómo cuando yo empecé el negocio, yo me coloqué, la primera tarea que yo me hice cuando entré al negocio de Amway fue colocarme 30 frontales. Es muy poquito, por eso llegué solamente a diamante. Y después me tocó ponerme otros 30 para llegar otra vez a doble diamante. ¿Sí me entiende? Porque lo primero no me alcanzó, muy tonto, me puse solo 30. Pero yo empecé a entender que si yo me ponía 30 frontales, llegaba a diamante, porque eso decía la información. Y pácate, llegué a diamante, yo dije, cierto. Y entonces me puse los otros 30 y llegué a doble diamante. Yo dije, cierto. ¿Tú crees que con eso no te vas a emocionar? ¿Cómo no te vas a emocionar? Y era cierto, si yo hacía el trabajo, ahí aparecía el resultado. Si yo hacía el trabajo, ahí aparecía el resultado. Pero yo empecé a notar que la gente de allá afuera no entendía qué era esto. En Popayán había estado el negocio, desde que llegó el negocio, había estado ahí en la ciudad. Y había calificado a alguien a Rubí, yo no sé a qué había calificado, habían habido piedra pómez, había habido de todo ahí en el negocio. Pero el negocio se había muerto, y cuando yo entré al negocio con la persona que me invitó, éramos solamente los dos. Emocionados nosotros, el par de tontos emocionados ahí, los dos solamente nosotros emocionados. Y yo empecé a notar que las gentes que les hablábamos del negocio, como les hablábamos de manera tradicional, no querían saber nada de esto. ¿Por qué la gente no quiere saber nada de esto en general allá afuera? Porque a este negocio entra muchísima gente y la gran mayoría no se educan. No se educan. Entonces los que no se educan, ¿qué hacen con Amway? Lo dañan. Lo dañan, son asesinos en serie. Son asesinos en serie. Entonces, claro, yo recuerdo, y yo les he contado en algunas partes, que es un dato increíble, yo auspicié a una profesora ahí en Popayán, bueno, no voy a decir dónde porque si no la pueden ubicar, pero yo auspicié a una señora ahí en Popayán, y esta señora no iba a las convenciones, no iba a los seminarios, ni escuchaba los audios, pero daba
10 o 12 planes diarios. O sea, asesinaba a todo el mundo. Cuando ella llegaba a la rectoría de la universidad, yo le decía, ¿cuántos planes dio? Y me decía, 12. ¿Cuántos entraron? Ninguno. Los había matado a todos. Y el que me quedaba medio vivo lo apuñaleaba ella misma. Porque le hablaba cosas que no tenían nada que ver con el profesionalismo del negocio. Y yo decía, ¡qué susto esta señora suelta! ¡Qué susto esta señora suelta que no se educa! Conocen gente que ha entrado a este negocio y usted la invita a una convención y dice, no, tengo una tía que no me deja ir, mi mujer me pega. Ella me regaña, ella me humilla si yo voy a eso. O sea, hay muchísima gente que tú la invitas y no viene a una convención y pretenden hacer el negocio de Amway sin ninguna información. Pues yo tenía ahí esa persona y daba planes y mataba y mataba y mataba y mataba y mataba y yo decía, ¿qué hago? ¿Sigo auspiciando asesinos? ¿Qué pasaría si yo sigo auspiciando asesinos en esta ciudad de 280,000 habitantes? Pues acaban con todo. Y entonces cuando yo vaya a salir me matan a mí también. Y esta señora pues mataba y mataba y mataba. Pero yo siempre les he dicho que el problema no es que ella fuera asesina, sino que la señora, después de que mató casi todo lo que pudo, dijo, esto de Amway no funciona. Cuando ella se dio cuenta que no funcionaba para ella el negocio, cogió y ¡pa! Se mató ella también. Se volvió psicópata. Se volvió psicópata. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué concepto creen que esa señora tiene del negocio de Amway? Perverso. Porque ella tuvo esa experiencia. O sea que el negocio de Amway se hace si tú te cambias el software. Se hace si tú te cambias el software. Se hace si tú te cambias el software. Y ahí estábamos nosotros construyendo una organización con ese tipo de obstáculos. Y esos obstáculos los vas a tener tú en la ciudad donde tú vivas. Y entonces yo dije, ¿qué hago ahora? Y entonces yo empecé a ser como un agente secreto del negocio. Y empecé a ubicar solo a la gente que a mí me gustaba. Solo a los soñadores. ¿Sí me entienden? A los locos. A los locos. A los locos. Y a los soñadores, yo los empecé a ubicar. Y una de las personas que empecé a ubicar, por eso es lindo que tú te aprendas un poquito el lenguaje sutil de este negocio para que no sufras construyéndolo. El negocio de Amway yo lo he construido con 0 sufrimiento. Yo no puedo pararme en una tarima a decirle, y a mí me sacaron la lengua. No. Yo no puedo pararme en esta tarima a decir, y para mí fue muy duro esto, y mire los moretones que tengo en el cuerpo. No, yo no sufrí construyendo el negocio de Amway. Yo he gozado como no te imaginas construyendo este tremendo negocio. Yo he gozado como no te imaginas. Yo he gozado como no te imaginas construyendo este negocio, porque realmente no tienes por qué sufrir en el negocio. No tienes por qué sufrir en el negocio si tú entiendes los hilos más finos que el negocio tiene. 0 sufrimiento. Van a aprender esta noche algunos detalles para que pares de sufrir. Para que no hagas un negocio con sufrimiento, ¿me entienden? Para que disfrutes el negocio y te rías como no te imaginas. Yo llevo 7 años riéndome con el upline cuando empezamos a dar los planes. Yo me reía porque llegábamos a la casa y decíamos, matamos la cucha. O sea, matamos la vieja esta noche. ¿Qué rayos le diste? Y nos moríamos de la risa porque habíamos matado a 5 el día anterior. Pero fuimos aprendiendo. Mensaje para ustedes. Yo prefiero que maten gente a que no la maten. Sean asesinos,
Vuélvanse, o sea, tienen que pasar la primera etapa. Yo maté en la primera etapa, maté gente, yo maté mucha gente. En la primera etapa maté mucha gente, pero el secreto que yo aprendí era que yo podía matar gente, pero no ser psicópata. Yo podía haber matado gente, pero yo estaba dispuesto a que se morían los demás, pero yo no me moría. Se morían los demás, pero yo no me moría. Se morían los demás, pero yo no me moría. Y uno de los casos, miren lo lindo, yo me empecé a enterar de lo que era el negocio. Y uno de mis mejores amigos, el primero que yo le empecé a contar el negocio, se llamaba Mauricio, o se llama porque no ha fallecido todavía. Y entonces yo fui y le conté el negocio, y él me lo había contado hacía 7 años. Cuando el negocio había llegado a Colombia, él una vez había ido a mi casa y me había contado el negocio y me había hablado de Luis Costa. Y me había hablado de un video que él tenía donde hablaba de carros y no sé qué. Y él me hablaba de ese video y yo decía, gente tan loca. Porque yo era de un grupo de liderazgo de la universidad y Mauricio trabajaba conmigo ahí en la universidad, en ese grupo de liderazgo, y él me contó el negocio. Yo no le hice caso. Yo no le hice caso al negocio. Cuando yo volví a ver el negocio y yo empecé a leer realmente de lo que se trataba el negocio, yo me fui calladito, donde Mauricio, así como si fuera un conejo, y estaba ahí quietico y ¡pácate! Le conté el negocio y me dijo Mauricio, pero eso es lo de Amway. Y le dije, sí, pero ahora sí lo vamos a hacer. Pero ahora sí lo vamos a hacer. Pero ahora sí lo vamos a hacer. ¿Y por qué ahora sí lo vamos a hacer? Porque entré yo y qué. La única diferencia que yo tenía ante él era que yo creía más. Yo creía más. Yo había desarrollado la creencia y él nunca la desarrolló. La prueba es que apenas yo le dije que esto no funcionaba, se murió. Y como él se murió, yo después ingresé al negocio y ahora fui y le conté yo. ¿Qué te quiero decir? Si tú desarrollas la creencia, nunca te mueres. Si tú desarrollas la creencia, nunca te mueres. Si tú desarrollas la creencia, nunca te mueres. Y yo empecé a notar que claro, esta asesina había matado mucha gente. Y ahí tenía yo mi primer frontal, cuarto frontal, y que era Mauricio. No sé si era el primero o el cuarto, pero estaba entre de los primeros 5 frontales. Y ahí estaba Mauricio. Hoy es esmeralda y este año califica diamante. ¿Sí me entiendes? Estaba viviendo allí. Simplemente yo había tomado la decisión de contarle porque me empecé a quitar el miedo un poco. Y fui y le conté con descaro. Con descaro. Tienes que entrar conmigo porque ahora sí yo lo voy a hacer. Y le dejé clarititico que si no entraba, yo lo dejaba por fuera. La actitud se notaba que si él no entraba, yo lo dejaba por fuera. Yo puse los 30 frontales en Popayán. En la ciudad donde yo empecé el negocio puse 30 frontales. Y yo hoy me pongo a pensar, es increíble que con solo ese detalle yo me haya hecho libre en el 3er año y medio de haber arrancado el negocio. Es increíble que con solo ese detalle yo me haya hecho libre. Yo le pregunto, ¿quiénes de los que están aquí sentados serían capaces de hacer eso si creen? Todos pueden hacer eso. Y miren lo increíble de este negocio. Yo coloqué esos 30 frontales y los pegué al programa educativo que había. Los conecté al programa educativo, se murieron como 22, Dios los bendiga. Se murieron, deben estar ya los huesitos de esa gente, no tengo ni idea de dónde andarán. Se murieron, en el negocio por supuesto, y quedaron unos 8 pegados al programa educativo y empezaron a soñar, y yo les pasaba la información que yo oía, y ellos empezaron a soñar, y yo me fui para Cali y los dejé ahí tirados.
2 horas y media queda Cali de Popayán, y yo me fui a vivir a Cali porque allí estaba parte de mi familia, y me fui a vivir a Cali, y ellos me llamaban y me decían, José, ¿usted cuándo va a volver a Popayán? Y yo no voy a volver para allá. ¿Y por qué no vas a volver? Y yo no, ¿y qué pasa? Es que nos estamos desanimando. Y les dije yo, no, muéranse entonces. Sálganse del negocio, esto no es para ustedes. ¿Cómo así que se están desanimando de un negocio que les va a ayudar a generar la libertad? ¿Cómo sé que están desanimando? Y entonces yo empecé a tener actitud de liderazgo con ellos. Y yo me fui a Cali a construir el negocio. Y yo estaba decidido a construir el negocio allí en Cali. Y si se morían todos los que yo había colocado en Popayán, yo igual lo iba a hacer en Cali. Porque yo creía. Porque yo creía. El que se moría era porque no creía. El que se moría era porque no creía. El que se moría era porque no creía. Y yo llego a Cali y voy a hablar en Cali. Yo no tenía ningún amigo en Cali muchas veces porque yo llevaba 9 años en Popayán viviendo. Y entonces yo fui a Cali y encontré un referido de alguien. Era un militar que trabajaba en la Fuerza Aérea de Colombia allí. Y era un militar de esos así bien creídos con el tema de la milicia. Y entonces yo le conté el negocio y me dijo, ¿eso es Amway? Eso no tiene nada que ver con Amway. Y el señor ya se iba poniendo como bravo. Y entonces me dijo, ¿cómo así que no tiene nada que ver con Amway? Y yo le dije, sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Espérense un momentico. Le digo, sí, eso no tiene nada que ver con el Amway que tú tienes en la cabezota. Porque yo creía y yo a él lo vi líder. Pero él tenía miedos. Y él sabía la escena de la asesina. Él tenía un vago concepto de lo que era esto. Y cuando me le acerco le digo, esto no tiene nada que ver con el Amway que tú tienes en la cabezota esa. Claro que yo le dije en la cabecita en ese momento. Y entonces, pues se queda viéndome y me dice, a ver, ¿qué no entiendo entonces? Y yo le dije, mire, te vas a escuchar esos 10 audios. Y le pasé esos 10 audios y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú te vas a escuchar estos 10 audios y si sigues pensando así, yo te devuelvo la plata que pagaste por la caja esa. Y si ha escuchado los audios, y se empezó a ablandar. Se empezó a ablandar y cuando yo ya iba me decía, siga mi diamante. Yo no era diamante en ese momento, yo era oro en este negocio tirando a 9%. Pero tenía un sueño. Pero yo sabía que yo iba a hacer esto. Y entonces yo aprendí una cosa, que yo lo que tenía que era aprender a contactar. Yo lo que tenía en este negocio era que aprender a contactar. Eso es lo que la mayoría de la gente se demora haciendo en el negocio de Amway. Y matan a la gente con solo abrir la bocota. Por eso ustedes van, y yo no critico eso, por supuesto, porque la gente hace muchas cosas que les funcionan. Pero yo aprendí a tener mucho cuidado con lo que yo hablaba, con lo que yo decía. Ese señor hoy en día tiene una organización increíble, está calificando Esmeralda. Se ha demorado un toquecito, pero no importa, es un caballero haciendo este negocio. Y la familia y él somos re amigos y me dice, qué increíble ese daño que tú me hiciste. Me dice, es el sitio donde yo más he soñado y toda mi familia te queremos porque nos dañaste el coco con eso. ¿Sí? ¿Nos dañaste el coco con eso? Nos dañaste el coco con eso.
Y yo aprendí entonces a que yo tenía que aprender a comunicar el proyecto. Que yo tenía que aprender a comunicar el proyecto bien. Porque el problema de la mala reputación de la gente allá afuera, el problema no es de la compañía. Porque la compañía es la número 1 del mundo. La compañía es la número 1 del mundo. Y yo te quiero contar esto esta noche porque los nuevos tienen que entender lo que les pasa allá afuera por este concepto. La compañía es la número 1 del mundo. Desde hace 53 años la compañía ha venido creciendo, creciendo y creciendo. Que digan que esta compañía es la que ha impactado en el mundo la forma de hacer negocios de los norteamericanos y que ha sembrado la huella de todo lo que se levante en el network marketing. Dice, todo lo que, la piedra que se levante en el network marketing, allí encontrará las huellas de esta compañía. La gran pregunta, ¿por qué entonces la gente no se quiere meter a borbollones a esto? ¿Porque ignoran? Porque no saben de qué se trata la compañía, porque ignoran la naturaleza del negocio. Y entonces la culpa no es de la compañía. Cuando tú nuevo te vas allá afuera y encuentras esa repugnancia del otro por la compañía, porque no en todos la vas a encontrar, pero sí en mucha gente la vas a encontrar, no es culpa de la compañía. Pobre Amway, con tanto asesino suelto por allí. De verdad, yo una de las cosas que les he propuesto, yo estoy en un consejo para América Latina, que van varios diamantes allí, y a mí me provoca proponerle a la compañía, ¿por qué no hace cárceles para estos asesinos? Y mete todos estos asesinos que dañan la reputación del negocio, pero nada. Sin embargo, la compañía sigue para arriba, para arriba, para arriba, la número 1 del mundo. Eso no importa, porque sigue haciendo libres en el mundo. Yo tengo en el apartamento donde yo vivo, yo me construí un apartamento pues normal, pero digno para alguien que ha tenido un resultado en este negocio. Yo lo construí en la ciudad donde yo vivo, que es Cali. Yo vivo allí viviendo unos 6 años. Y yo construí un apartamento que tiene una terraza bien bonita, y se ve toda la ciudad desde allí. Se ve toda la ciudad desde allí, y mi deporte favorito es levantarme por las mañanas y ver a toda la gente. Allá hay mucho carro, mucho carro. Allá no hay autopistas como las que tienen ustedes aquí en Las Vegas, sino que las calles son un poco más angostas y hay demasiado carro. Y la gente, yo me asomo a la ventana y a la terraza y yo veo llena las calles de carros atrancados. Y yo digo, es increíble, la gente peleándose por ir a trabajar. Se pelean por ir a trabajar. Y digo, es increíble. El software que tienen en esa cabezota los manda a trabajar desde las 5 de la mañana. La gente se baña a las 4 de la mañana. Dice que para irse a trabajar. Cuando bañarse ya es un acto atroz. Sobre todo a las 5 de la mañana, cuando el coco está calientito. Cuando el coco está calientito. Y yo disfruto mucho eso, pero ¿cómo logré disfrutando mucho eso? Aprendiendo a que yo tenía que contactar en el negocio de manera profesional. Y si tú entiendes, ese pequeño detalle marca la diferencia del negocio que tú vas a construir versus si no aprendes a contactar. Contactar en este negocio. Después de que tú has entendido que el negocio de Amway es construir una organización, el segundo paso es que tú vas a aprender a contactar de manera profesional, porque el acto de contactar de manera profesional es un acto donde se demuestra